Buenas noches para todos ustedes, ilustrísimos. Espero pues podamos compartir este rato muy amenamente para hablar un poco sobre historia de la iglesia. De verdad que lo hago pues con mucha alegría y de compartir esta, más que conocimientos, pues es también experiencia de lo que la iglesia es, que no es solamente un conjunto de hechos históricos que se van uniendo, sino pues la experiencia también que tienen las personas. Entonces, de antemano pues les doy las gracias por permitirme este espacio y pido disculpas pues por si hay alguna incomodidad. Lo primero es que no me defiendo muy bien en estos temas de la virtualidad, pero pues trato de hacerlo ahí ayudándome, dejándome ayudar de ustedes, Fly. Y pues hay unas diapositivas que yo iré siguiendo, hay unas que voy pasando de manera rápida porque creo que no son tan relevantes para la explicación que se va a dar y otras pues eh, que sí creo que son de relevancia. En algunas uno lee, en otras solo meramente explica. Mm, bueno, si no se está oyendo, si se pierde el sonido, si no se entendió algo, les pido por favor que me lo pregunten, ¿cierto? Me lo digan, me lo hagan saber, ya sea levantando la mano o abriendo el micrófono para pues darse a entender mejor. A todos ustedes, los de la página y los que se unen por Google Meet, pues bienvenidos, qué bueno tenerlos y, y bueno conocernos en lo que nos une, eh, el deseo de aprender cada vez más. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, me van a decir si la verdad queda compartida para ir mostrando de una vez las diapositivas. Sí, cierto. Bueno, bueno, historia de la iglesia. eh, la historia de la iglesia la podemos abarcar desde cuatro grandes momentos. Historia de la iglesia primitiva, que es todos los orígenes, perdón, desde el inicio del cristianismo, la expansión de este, hasta pues una etapa que ya empezará llamada historia de la iglesia antigua, primitiva, antigua, en que la antigua más o menos ya inicia con los padres apostólicos, es decir, los que bebieron de todo el conocimiento, sabiduría y testimonio de los apóstoles. Después de la antigua pasamos a la historia de la iglesia medieval, que nace ya con los grandes pensadores, filósofos y teólogos, y también pues todo el resurgimiento de la teología en la iglesia. Y pasamos ya después a la moderna, donde pues encontramos un poco ya la expansión más allá de Europa y de Asia de la iglesia, y finalmente la contemporánea, en la que ya nos avisoramos nosotros mismos y ya pues la iglesia venida al contexto de las Américas. Entonces, les decía yo a los programadores que es muy difícil hablar de la historia de la iglesia sabiendo que son 2000 años, 20 siglos, en una hora o dos, ¿cierto? Trataré pues de avanzar lo más pronto posible y pues si queda pendiente algo lo hablaremos después. Porque el ideal es el método deductivo de lo general, perdón, a lo particular. Entonces, llegar así a lo que ya somos como historia de la iglesia actual, en nuestro contexto colombiano, más especialmente caldense, Manizales, Villa María, arquidiócesis de Manizales. Mm, ¿Por qué? Porque la iglesia pues también tiene que ver mucho con la naturalización de nuestros pueblos, la y la inculturización.
La iglesia se hace en la cultura de los pueblos y a la vez la cultura se ha hecho también gracias a muchos aportes que ha tenido la iglesia, que iremos rescatando y que iremos pues entendiendo. Hay una bibliografía aquí que en algún momento se tomará, Hans King, gran teólogo de la iglesia, historiador también, José Uriel Patiño, un sacerdote, quien ha escrito varios tomos de la historia de la iglesia, Ludwig Herrling, también historia de la iglesia, Bernardino Lorca, sacerdote jesuita, John Combi, Dierman Koloch, historia de la cristiandad, Jansson Paul, historia del cristianismo, bueno, y otros que van surgiendo, ideas que pueden ir surgiendo también. Bueno, esto pues lo voy a dejar aparte porque es una introducción, una introducción más de seminario, ¿cierto? Estos contenidos son del seminario, de la casa de formación donde nos formamos nosotros, entonces no vienen pues como al caso. Pero en últimas, si hay una introducción que se podría hacer de la historia es que las cosas vistas desde la historia trascienden la forma de verlas. Es muy diferente yo creer que la iglesia es solo un templo, sino que cuando yo sé que ese templo está ahí porque viene de una historia larga de siglos y de tantas cosas, pues ya a uno se le abre más la mente. Para uno conocer todo en este mundo y para aceptarlo y reafirmarlo, pues debe abrirse al conocimiento de todo en plenitud. Cosas que uno tal vez desconocía antes, le abren más la perspectiva de lo que ya empieza a ver. La historia de la iglesia, pues, tiene que abordarse, aquí lo voy a abordar porque pues, es un ambiente, un espacio académico, pues no lo voy a abordar tanto de la fe, sino más bien de la historia, pero debemos como tener en cuenta que va muy unida a la fe, ¿cierto? Ligada a la fe de un pueblo, de un grupo en especial, humano, social también. Y pues lo primero que uno puede decir para hablar de historia es que inicia la historia de la iglesia con Cristo. Es lo que voy a referir ahora como primicia. Cuando Cristo viene al mundo, ustedes ya saben, han escuchado, tal vez uno se interese cuando Cristo viene al mundo, pues funda su propia iglesia, ¿cierto? La iglesia que no tiene ningún nombre, simplemente es su iglesia. Él mismo lo dice, es mi iglesia. Y después de que funda su iglesia, pues los apóstoles, después de que él muere y resucita, llevado al cielo, bueno, esto ya es cuestión teológica, empiezan a hablar en nombre de él, a hablar lo que un maestro llamado Jesús les enseñó y empiezan a anunciarlo por toda parte, empezando por el pueblo de Israel, ¿cierto? Empiezan a anunciarlo en las sinagogas, en los templos, donde pues empieza a haber toda un ambiente de persecución al inicio, de no aceptación, ¿cierto? Aquí podemos tener unos datos. En el año 6 nace Jesús Cristo, según los historiadores. Recuerden pues que la historia antes de Cristo es como que los años se cuentan al revés, ¿cierto? Entre el 6, 5, 4, hasta el, perdón, al revés, sí, hasta del 6 al 100 antes de Cristo, y ahora iniciamos después de Cristo del 6 al 100, al 200, al 300, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es desde este momento, el 6, nace Jesús el Cristo. Y ya inicia, en -4 la muerte de Herodes el Grande, del 4 al 39, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. En el año 6 Judea es provincia romana. Acordémonos que cuando Cristo empieza su mensaje está todo en un contexto social y político fuerte, que es el contexto del Imperio Romano, con una serie pues de exigencias, también de problemáticas sociales graves que el mismo Cristo denuncia, Juan Bautista también. Y en el año 26 empieza el ministerio de Juan Bautista, el primo de Jesús, y en el año 30 el ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús, después de su formación, pues, y de la formación de los discípulos, y ya empieza a conseguir a los mismos discípulos. Ya del año 30, pues 30, 36, empezamos a ver que Cristo muere y resucita, ya es teología, lo dije ahora, y ahora sí empieza como tal la tarea de los discípulos. Los discípulos empiezan a anunciar en nombre de Cristo, pero el primero que los orienta, digámoslo así, tiene a cargo la escuela de los discípulos es Pedro, el primer papa.
Entonces, estos discípulos van andando por todo el mundo conocido en el entonces, la India, que se conocía, la región de Arabia, eh, y vamos a ver ahora el aspecto también de cómo se va difundiendo por el norte de África y pues lo que hoy conocemos como Turquía, lo que será el imperio antes el imperio otomano, los turcos, pues que antes, mucho antes, es lo que en tiempo de San Pablo se llamará el reino el imperio Antioquía, perdón, Antioquía de Pisidia, lo que hoy es Turquía. Ahí empiezan pues todos a hablar, a indagar, hablar de una experiencia, porque principalmente lo que ellos quieren contar es una experiencia, más que una ideología o un pensamiento, es contar una experiencia, la experiencia que han tenido con un hombre llamado Jesús, que les transforma la vida, que los mueve y que pues los hace como impulsar a hablar de él por todo el mundo conocido. Uno de esos primeros artífices de la primera evangelización, digámoslo así, de el anunciar por todo el mundo conocido es San Pablo, que digámoslo así es el que más empezó a viajar, ¿cierto? Y a expandir este mensaje, a expandir este mensaje. Acá hay una cultura que nace, pues Cristo no nace, Cristo no se inventa una cultura, Cristo nace en una cultura. Ya sabemos que es la cultura judía, todo un ambiente judío, pues después muchos podemos profundizar después, en el que está sumergido Cristo, tradiciones, pensamientos, modos de ver la vida, modos de relacionarse cultualmente con Dios. Entonces, enraizado en el judaísmo, especialmente. Y pues los apóstoles obviamente también son judíos, pero pues hacen como esa conversión espiritual del judaísmo, a lo que llama años después, ni siquiera ellos mismos se pondrían ese nombre, sino otros llamarían el cristianismo. Estoy buscando como el momento relevante aquí. Bueno, la iglesia empieza a expandirse, también obviamente eh, en un ambiente de persecución. Recuerden que los judíos son muy celosos de de su credo, entonces no dejan que fácilmente otros vengan a interferir, a proponer cosas nuevas. Y también influido por todo un contexto político. El cristianismo también se ve a veces lo vamos a ver en el curso, que hay días o hay temporadas en los que se muestran favorables unos gobernadores, unos mandatarios con el cristianismo, otros no, otros lo persiguen, otros se muestran favorables, como siempre ha sido y será hasta que se acabe esto, ¿cierto? Bueno, algo así que me interesa ahora sí, es el primer viaje de Pablo. Aquí está. Bueno, San Pablo era un judío pues recalcitrante y muy arraigado a las costumbres judías, pero después de que tiene un impacto en su vida con el mismo Cristo, pues empieza todo ese proceso de conversión y empieza él a interiorizar ese mensaje y a expandir. Empieza en Seleucia y en Salamina, son dos ciudades antiguas griegas. El apóstol Pablo no se queda en Israel, sino que sale. Salamina está ubicada en la costa de Chipre, lo que hoy también es un país, Chipre, que pues, tiene importante afluencia en este principio de siglo. San Pablo allá empieza su predicación y tiene tres grandes viajes. Viajes que uno se sorprende en el entonces, donde no había barco, ni avión, ni nada. O bueno, sí había barco, pero pues unos barcos que tardaban muchísimo tiempo en llegar a otras partes, pero no había avión ni carro, como San Pablo viaja así por tres continentes. Asia, aquí estamos ubicados en Asia, Antioquía de Pisidia, Capadocia, Liconio, Listra, Perge, Derbe, Tarso, eso hace parte de lo que hoy es Turquía. Chipre, pues, limita ahí con Grecia también y Turquía. Entonces es el primer viaje. Vemos aquí que está implicada la región de lo que hoy es Europa también, Asia. En el segundo viaje
San Pablo llega a Grecia, donde pues entra el templo de los griegos, Zeus y todo. Allí habla del Dios desconocido que él conoce y que pues no le pone como mucha atención. Y hay una separación entre Pablo y otro discípulo que era muy unido a Pablo, Bernabé. Bernabé se va para Chipre, perdón, y Pablo queda en Grecia. En Grecia, Pablo va a Corinto, Atenas, Filipos, Tesalónica, Berea, Troas, Éfeso. Bueno, esto ya hace parte de las últimas de lo que es Turquía actualmente, Macedonia. Ahí funda comunidades. Lo que hace San Pablo es fundar comunidades cristianas. Ahí deja líderes y pues les envía cartas. Las cartas que escuchamos a veces en la misa, ¿cierto? ¿Qué carta del apóstol San Pablo a los Corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, los de Filipos? Es el segundo viaje de Pablo, es Europa, Asia. Y el tercer y cuarto viaje de Pablo toca toda esta región ya de Europa. Él muere en Roma, decapitado, perseguido pues en el imperio romano por Nerón. Vamos a ver ahorita cómo son también muchos emperadores los que atacan la fe cristiana, pero que a la vez es contraproducente, porque mientras más empiecen a atacar la fe, más mártires hagan, más maten los creyentes, más como que la gente se va interesando en este modo de vida y de fe, de relación con Dios. ¿Por qué San Pablo? Porque San Pablo es como el germen inicial, junto con los otros apóstoles también, de la propagación por todo el mundo del cristianismo. Una propagación que fue muy pacífica en este tiempo, porque es evangelizar lo que hoy en día hacemos, tocar puertas, reunir la gente, contarle la experiencia, ¿cierto? Y pues muchos se van adhiriendo a la comunidad. ¿Cuál era la situación religiosa en el mundo grecorromano? Pues sabemos que Grecia está influido por toda esta corriente doctrinal, teológica, filosófica también inclusive, primeriza, ¿cierto? Los filósofos primerizos, los de las Isis, los de la naturaleza están por este entonces, ¿cierto? También pues los estoicos, los epicúreos, son hasta a veces filosofías que se van ayudando inclusive al cristianismo y viceversa, ¿cierto? Eso también después lo hablaremos si nos cabe el tiempo. Entonces la situación religiosa es una cantidad también de modos de ver a Dios. Pues los griegos desde el politeísmo, no es solo un Dios sino muchos dioses, y también los romanos son politeístas, ¿cierto? Adoran diferentes divinidades, Venus y otras tantas más. Entonces en ese ambiente están pues los cristianos imbuidos de todo eso. ¿Y cuál era el Imperio Romano? El Imperio Romano, como lo vemos acá en esta diapositiva, era todo lo que España, las Galias, Italia, Macedonia, Tracia, el Asia Menor, inclusive bajaba a Israel, Judea, Jerusalén, y atravesaba lo que les decía ahorita más atrás, todo el norte de África, lo que es Alejandría, lo que es Cirene, lo que es Cartago, donde también de allá también saldrán teólogos, filósofos cristianos después. Todo ese norte de África. Entonces, 3 continentes en los que pues, el Imperio Romano tiene dominio. Y bueno, podemos escuchar que hay unos emperadores, como decía ahora, muy afines al cristianismo. Tiberio es uno de ellos. Hay historiadores que dan fe de eso, Tertuliano, por ejemplo, abiertos al cristianismo, otros no tanto. Se genera el primer concilio de la Iglesia en el año 50. Estamos abordando estos primeros siglos desde el año 30 de Cristo hasta más o menos el año 100, 120 después de Cristo. El primer concilio es la reunión de Pedro y los apóstoles para hablar sobre la circuncisión. Un concilio es la reunión, ahí empezará hasta nuestros tiempos, el último concilio Vaticano II,
en el año 1962, es la reunión del Papa con todos los obispos del mundo para dialogar algunos temas de controversia o para dar unas luces nuevas sobre el camino de la iglesia en el mundo. Entonces ese fue el primero de todos los concilios, el de Jerusalén, para hablar un tema que tenía preocupados, es de la circuncisión. ¿Quiénes podrían ser cristianos? Los que se circuncidaban o no. Es decir, cortaban con la tradición judía o no había que cortar con ella. A lo que pues se definió que no, que todo judío no tiene que circuncidarse para ser cristiano, ya no hacía falta. Y así pues. Eh, yo voy un poco adelante, pues no me puedo quedar en cosas, sino que es como ir avanzando. Bueno, tenemos el plan neroniano, Nerón, Claudio César, Augusto Germánico, ese es el emperador más en contra del cristianismo. De hecho, acusa a los cristianos de unas cosas que no estaban pasando, ¿verdad? De calumnias. Inclusive, pues, quema la ciudad de Roma y culpa a los cristianos de eso, de forma calumniosa. ¿Qué pasa? Como los cristianos ya se van viendo perseguidos, las primeras comunidades, los apóstoles van muriendo, todo eso, los cristianos se ven perseguidos, empiezan a celebrar la misa que Jesús nos enseña, el pan y el vino, que se llama fracción del pan para ellos, se llamaba así. Como se ven perseguidos, ya tienen que salir de las casas, de los templos, celebran en los cementerios. Y como celebran en los cementerios, pues son vistos por los romanos, son vistos por los otros judíos, como cosas raras, ¿cierto? Que eran en un cementerio tarde, hablando de cuerpo, de comer un cuerpo, de tomar la sangre de un hombre. Entonces eso empieza a ser como un chisme grande que se vuelve en persecución. Y Nerón es uno de los que más los persigue. Además porque pues, el Imperio Romano quiere poner de base toda su fe también, inclusive en muchos de estos pueblos. Respetan mucho a los judíos, pero también los judíos se resguardan en los romanos. Entonces, calumniosamente inventan cosas para perseguir a los cristianos. Vamos viendo que van a haber también muchos otros emperadores fuertemente contradictores con el cristianismo, pero también inclusive también con el judaísmo. Tenemos acá el templo de Jerusalén, que es destruido por Tito Vespasiano, un emperador que en el año 66 comienza una guerra judía. Los judíos ya están hartos del imperio romano, del imperialismo. Entonces, en el año 70 está la destrucción del templo del pueblo de Israel. Ese templo lo conoció Jesús, claro, es un templo muy lindo que la arqueología pues apenas descubre la profundidad y la belleza de esta obra. Es el tercer templo reconstruido. Antes de Cristo el templo fue devastado. El pueblo de Israel siempre ha tenido como no sé cómo llamarlo, de malas. Ha sido invadido por muchos imperios, por el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, y todos les tumban el templo, todos se los tumban. Entonces ellos vuelven y hacen otro, vuelven y hacen otro. Entonces el último que hicieron les duró hasta el año 70, que fue destruido por el emperador Tito del imperio romano. Lo que hoy queda del templo del pueblo de los judíos es lo que conocemos como el muro de las lamentaciones, ¿cierto? Que uno creería que así era el templo y no es apenas como un murito que sostenía el gran muro de las paredes del templo de Jerusalén. Y ahí vemos los judíos pues, que rezan ahí, que hacen sus oraciones. Entonces, la fe judía y la fe cristiana van muy unidas. De hecho, por aquí se me olvidó decir y mencionar que lo que somos cristianos, judíos y musulmanes somos las tres religiones llamadas del libro, porque tenemos un libro que todas consideramos inspirado, y saben ustedes, el Corán, los musulmanes, la Torá los judíos y la Sagrada Escritura los cristianos. Entonces son las religiones del libro, además son las tres llamadas religiones abrahámicas, porque emanan del padre Abraham, el padre de las culturas, el padre de los pueblos primitivos. ¿Sí? Hay otro emperador que también se muestra fuerte, ya pues volviendo al año 70, 80, 81, 96, estamos con el emperador Domiciano, que también es fuerte con los cristianos, los culpa de ateos, entonces hay una persecución también. Nerva es otro emperador que sí se muestra más afín al cristianismo, estamos hablando del año 96, 98.
sigue la dinastía antonina de Marco Aurelio, y los cómodos, ellos son pues, un poco afables con la fe. Los antoninos. Nerva también lo habíamos hablado. Trajano. Y bueno, estos emperadores van conociendo testimonios dentro de la misma corte de ellos, de muchos que se van haciendo cristianos, sabiendo que son romanos, porque muchos romanos se convirtieron al cristianismo. Entonces, por ejemplo, Plinio el joven, entonces ellos escuchan y todo. Por eso unos se muestran más afables, otros se llenan de celos y persiguen. Y bueno, vamos al Conquirendum sunt de Trajano. Es una norma que dice no se les debe investigar. Eso quiere decir la frase Conquirendum sunt en latín. Él es muy neutral, ¿cierto? Dice, no, déjenlos quietos, que pues tampoco es que estén haciendo nada malo. Pero vamos a ver después otras cosas que hicieron otros emperadores que sí, pues fueron devastadoras para los primeros cristianos. Tertuliano es un historiador antiguo. En su apología contra los gentiles escrita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que la fama imputaba a los cristianos. Entonces vamos a ver por qué eran juzgados los cristianos. Está en la apología de Tertuliano. Que en la congregación nocturna sacrificamos y nos comemos un niño, ¿cierto? Puras calumnias, porque ellos no escuchaban que en los cementerios se ofrecía sangre, que de niños, que de tantas cosas, pero no era así. Era la sangre de un hombre, Cristo, un cuerpo, una sangre, la celebración de la Eucaristía. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno. Que unos perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado en sangre del niño. Que en las tinieblas que ocasiona el forcejeo de los perros alcahuetes de la torpeza, nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. ¿Sí? Ya le están metiendo a estas orgías y todo que los cristianos hacían, según ellos, entre comillas, allá en el cementerio. Y de estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa y popular, aunque a tiempo que la fama los imputa hasta hoy, no ha tratado el Senado de averiguarlos. Lo que muchas veces pasa, solo cosas de voz y de oídas que no trascienden y que no se hace un proceso de vida irregular. Entonces, lo que hacían los cristianos está también escrito verdaderamente por otros historiadores. Justino, por ejemplo, San Justino, que de hecho es santo, él explica qué hacen los cristianos en las catacumbas. Parten el pan, el poco de vino que se bendice, se transforma en Cristo, tienen un espacio para compartir otra clase de bienes para los más necesitados de la comunidad, a veces danzan, bailan, todo eso. Todo eso es confundido maquiavélicamente por muchos que están en contra para generar pues esa persecución. Bueno, acuérdense que en tiempo de la persecución los cristianos para sobrevivir de alguna manera y para pues, anunciarle a otros lo que estaban viviendo tenían que valerse de signos. Uno de esos signos es el que tenemos ahí, el ictus. El ictus en griego es el acrónimo que significa para ellos Jesús Christos Theou Ios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Es un pez. Hacían el simbolismo de un pez, que precisamente pez también quiere decir eso. Pez también se dice así en griego, ictus, para en la arena dejarlo o en las paredes lo dibujaban para saber que ahí estaban cristianos o que ahí vivían cristianos. Los romanos no entendían estos signos, ¿cierto? No les parecía como nada, pero detrás de estos signos se escondía este acrónimo, es decir, aquí somos cristianos, para entrar en una casa o para saber dónde se celebraba la fracción del pan. Vamos a ver, estos son los emperadores que persiguieron a los cristianos. Nerón, el primero, en el año 64-68, Domiciano, del 81 al 96, Trajano, del 109 al 111, Marco Aurelio, del 161 al 180, Septimio Severo, del 202 al 203, Decio, del 250 al 251, Valeriano, que fue uno de los más fuertes, quemaba cristianos o se los tiraba a los leones, de 253 a 259, Aureliano, del 270 a 275, Maximiano, del 285 a 303, y Diocleciano, de 303 a 313. Estamos hablando de 300, 250, 300 años de pura persecución contra los cristianos. En periodos que
se calman y vuelve a recrudecerse. Bueno, el Coliseo romano también sirvió para eso, para condenar a reos por el gobierno, pero también para condenar a cristianos, ¿cierto? Devorarlos, los leones, despedazarlos, bueno, todo eso. Nerón mató una gran multitud de cristianos, dice aquí. El reinado de Nerón se asocia, además históricamente, a la tiranía y a la extravagancia. Se recuerdan las ejecuciones de su madre, pues si mata a la mamá, pues qué más se puede esperar de él. Y en el año 64 incendió Roma y culpó a los cristianos, ¿sí? Domiciano también tildó a los cristianos de ateos. Pues imagínense que el ateísmo, según eso, en el periodo romano era perseguido, ¿cierto? Es una crueldad también inclusive. Bueno, Trajano, Marco Aurelio, San Justino fue mártir de Marco Aurelio, Séptimo Severo, el Tracio, de él son mártires San Hipólito de Roma y San Ponciano. Hipólito, Justino son dos padres apostólicos, es decir, son los más cercanos a los apóstoles y empiezan ya a fundamentar la fe. Decio, Valeriano, Diocleciano, Galerio, muchos otros más, los que ahorita mencionamos. Bueno, hasta que ya llega un momento en la historia de la iglesia primitiva, que ya casi va pasando esta historia de la iglesia antigua, que se llama el suceso suceso constantiniano o la paz constantiniana. La paz constantiniana es que llega un emperador llamado Constantino, que tiene como una revelación personal de que va a vencer en una guerra con un signo, el signo de la cruz, en el puente, la batalla del puente de Milvio contra Magencio, llamada, sí, la batalla del puente de Milvio. Ahí tiene una visión en la que un signo en el cielo dice que con ese signo vencerás. Entonces él manda hacer ese signo, imprimir ese signo en todos los escudos de los soldados y pues según esa visión, pues él hace todo y ganan esa guerra que era crucial. Eso lo tiene él después de un sueño, lo vemos ahí en una pintura. Aquí está el signo, ¿cierto? La mamá de Constantino se llama Santa Elena, es la que se fue a excavar por allá en Israel, en Jerusalén, donde estaba la cruz de Jesús, diciendo pues según rumores que sí la encontró. Constantino Constantinopla, Constantino funda Constantinopla, la ciudad de Constantino, eso quiere decir lo que es actualmente Estambul, la capital de Turquía. Ahí podemos decir que es donde el cristianismo, y es una ciudad también muy especial porque es como paralela a Roma. Si Roma es la gran ciudad del Imperio Romano, si Roma es la gran ciudad del Imperio Romano, pues Constantinopla es la gran ciudad del Imperio Otomano después y todo. Entonces, y son como dos imperios fuertes. Entonces ya el cristianismo está casi en los dos imperios. Eso también va a formar parte de todo un desarrollo cultural, de pensamiento. Lo que también se describirá en historia como Oriente y Occidente. Roma hace parte de Occidente y Constantinopla hace parte de Occidente. El mundo ya se empezó como a dividir también, Oriente y Occidente. La paz constantiniana anima también al edicto de Milán, ¿cierto? Es el edicto que Constantino tiene para decir que los cristianos, después de haber ganado esta guerra, después de haberse convertido, inclusive hay muchos libros e historiadores que hablan de que si Constantino se convirtió, no, lo hizo más bien por política. Pues nadie como que sabe decirlo, solo Constantino lo sabrá. Pero pues en esa convicción de lo que adquiere es que hace el decreto de tolerancia del cristianismo. No es tanto que obligar a todo el mundo a ser cristiano, no, pero sí a que haya una paz constantiniana, que ya empezó con Flavio. Ese edicto de Milán, pues, ayudó mucho al cristianismo también a propagarse. Se le devolvieron muchos de los bienes
que le habían sido quitados a los cristianos. Se les restableció los lugares para que ellos hicieran el culto, podían hacer el culto con mucha libertad, sin miedo, sin temor. Entonces es una época pues importante y también que cabe resaltar. Bueno, en la historia de la iglesia también hay que hablar pues de las herejías, pero eso compete más como a la vida propiamente dentro de la iglesia. Las herejías son unas doctrinas que se iban en contra de las doctrinas ya establecidas por el cristianismo y por los padres de la iglesia, por los que decía ahora Hipólito de Roma, el pastor de Hermas, San Justino, todos ellos y muchos otros que fundan doctrinalmente, afianzan doctrinalmente la fe cristiana. Pablo de Samosata, en fin, otros. El primer concilio, el concilio de Nicea, estamos hablando del concilio del año 325, para declarar que Cristo tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo no es solo hombre, sino que es Dios, y que no es solo Dios, sino hombre. Bueno, eso ya es como de otra competencia. Conversión de Constantino, pues posiblemente sí, posiblemente no, en últimas no nos interesa tanto. Y la época de los Constantinos. Entonces Constantino tuvo 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Pues ahí se dividió todo porque estos 3 hermanos se agarraron a pelear, inclusive se empezaron a matar entre ellos. Entonces la paz constantiniana voló. Se acabó esa paz constantiniana y además cada uno de ellos, influido por otro modo de fe, pues ya quiso imponer su propia fe. Uno de los nietos de Constantino, Juliano, más adelante lo veremos, es el que Juliano se ve atraído más bien por la religión del sol de los romanos y quiere que ya el imperio tenga esa religión. Juliano será conocido por los cristianos como el apóstata, ¿cierto? ¿Por qué lo llaman así? Porque apostató de la fe de sus padres, de su abuelo, para formar pues su propio querer. En este tiempo ya estamos subiendo mucho, llevamos en el año 355, llega uno de los grandes pensadores, filósofos, teólogos de la fe cristiana, San Agustín. En un tiempo también de herejías, el arrianismo, que decía que Cristo no es hombre verdaderamente, sino que es un Dios que se hace ver como un hombre, ¿cierto? En fin, entonces San Agustín tiene que hablar desde su filosofía y conocimiento defendiendo la fe. El Papa Julio también, defensor de la iglesia. Bueno, ¿cómo era la relación de los emperadores con los papas? Hubo papas que murieron a mano de emperadores. Otros papas, pues se la iban muy bien con los emperadores. Hasta ya, como veremos por allá en el medioevo, que ya es al revés, son los papas los que nombran los emperadores, los que los coronan inclusive. Vuelve después de ese periodo de persecución y de rechazo a la iglesia, de que el tal Juliano que hablábamos dice que no, que ya la religión va a ser la del sol. Otro edicto de tolerancia en el año 600, en el año 664-95, por Valentiniano. Como les digo, esto se va a ir así mucho tiempo. Emperadores en contra, emperadores a favor. Hay otro edicto, luego el edicto de Tesalónica, otra vez, volver, es lo mismo. Y son siglos, ¿cierto? Uno aquí lo ve como si fueran 15 minutos de prueba, ¿no? Son siglos, son años, son décadas en el que el pueblo cristiano encuentra en la historia de la iglesia esos baches, esos altibajos de bien y de no tan bien. Concilio de Éfeso, los 4 primeros concilios después de Jerusalén, fueron los que definieron la doctrina como tal, la teología de la iglesia, lo que nosotros decimos el credo. El credo nuestro fue definido en esos 4 concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Toda una serie de reuniones del Papa con los obispos del entonces para disentir muchas cosas sobre la fe. Por ejemplo, Nicea en el año 325, Constantinopla I en el 381, Éfeso en 431 y Calcedonia
en el 451. Cada concilio definió un dogma particular de la Iglesia. Bueno, y lo que les decía ahora, los padres apostólicos son los que prácticamente tienen todo el contenido de los apóstoles en la mente, porque de hecho muchos de ellos se relacionaron con San Marcos, con San Juan, con San Mateo, con San Pedro, con Marcos, los otros apóstoles que vienen después. Por eso llaman los padres apostólicos, porque los conocieron de primera mano, ¿cierto? Es como conocer a las estrellas, así de primera vista. Y pues bebieron de todo lo que escucharon. Y ellos, los padres apostólicos, tienen ya su propia, sacan todas las conclusiones, hacen su teología, con lo que la Iglesia también fundamentará su estudio. La Didache es lo más hermoso que uno puede leer sobre las primeras comunidades cristianas. Ahí habla de todo. Habla de cómo se relacionaban las primeras comunidades, cómo celebraban la fracción del pan, cómo empezaron los cargos y los ministerios, lo que hoy conocemos como el diaconado, el presbiterado, el episcopado, el papado mismo, cómo se fue perfeccionando. Eso está escrito ahí. Es de los siglos I y II, es decir, cuando la iglesia era niña, era bebé. San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, otro mártir que murió en el Coliseo romano devorado por los leones, Papías de Hierápolis, la epístola del pseudo Bernabé, el pseudo Clemente, el pastor de Hermas. Ahí está recogida la síntesis de todo lo que fue los primeros siglos de la iglesia en todo, en testimonios, experiencias, teología, doctrina, por si algún día ustedes se llegan pues a interesar, como a profundizar más sobre eso. Estos son los que se consideran padres apostólicos. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis. Y pues estas cartas que se encontraron antiguas, la carta de Bernabé y Hermas y Diogneto y la Didache. Esa carta de Diogneto también es una defensa a los cristianos fuertemente ante esas acusaciones que se hacían en contra de ellos. Bueno, si también quieren descansar, porque yo sé que escuchar tanto a una persona ahí puede ser cansón, entonces me dicen y descansen, ¿cierto? La carta a los Corintios, ellos mismos escriben cartas. Aquí termina lo que es la iglesia, la historia de la iglesia primitiva, ¿cierto? Es como un esbozo así general de lo que pasó esos primeros siglos y que marcó la historia de tantos. ¿Qué podemos sacar de conclusiones aquí? Podemos sacar conclusiones muy, muy variadas, ¿cierto? Primero, algo que no es de este mundo permite que la iglesia nazca. La iglesia nace en un contexto, en un principio de mucha paz y tranquilidad. Eso tal vez fue lo que la ayudó a expandirse. Otra conclusión es que ese alguien que está más allá de todo esto permite que la iglesia, a pesar de que haya sido perseguida por tantos emperadores que querían es acabar con cualquier cristiano que hubiera, así sea un niño, un bebé, pues algo sobrenatural, entendemos nosotros, creemos así, permite que, aunque haya sido por uno, la fe siga encendiéndose como una antorcha de otro a otro hasta iluminar. También podemos sacar la conclusión de que, como todo inicia con periodos de prueba fuertes, pero también se sacan grandes conclusiones, ¿cierto? Esa es la época de los grandes santos, los que le mencioné ahora, San Justino, San Ignacio de Antioquía, San Hipólito de Roma, son los primeros santos y que se hacen santos gracias al martirio. Esta es la época del martirio, de la sangre, de la decapitación, de la masacre, pues que lo decía el mismo Tertuliano, un historiador antiguo, cristiano. La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Cada que maten un mártir, están haciendo un nuevo cristiano. Entonces, mientras como un monstruo el imperio seguía devorando cristianos, más como que se iba gestando en el vientre de la iglesia, nuevos y más cristianos muy fieles. Tenemos inclusive casos particulares de jóvenes que eran parte del imperio romano. Estamos hablando de San Sebastián, por ejemplo, un jovencito de la corte de 19 años que da su vida porque
pues empieza a convencerse de este modo de fe. Bueno, muchas otras cosas podemos hablar, hay muchos libros que hablan de lo mismo, pero pues lo que nos interesa también es profundizar, pero a la vez eh, eh, entender otras cosas más. Vamos a mirar aquí la segunda parte de historia de la iglesia. También tengo unos videos, no sé si se podrán escuchar, aunque son muy largos, son de 20 minutos más o menos, pero pues algún día los podemos compartir. Pues si tienen preguntas, dudas o descansar. Final. Historia de la iglesia, época medieval. Aquí pudimos abarcar parte de la iglesia antigua y de la iglesia primitiva y de la iglesia antigua. Aquí al principio de estas diapositivas vamos a hablar un poco, se va a terminar de perfeccionar lo que se dijo antes de la iglesia antigua para ya pasar a la época del medioevo. Bueno, Europa sabemos pues Imperio Romano, no se llama como hoy sabemos que Francia, que España, que tal, no, tenía otros nombres, ¿cierto? Vemos que los godos, que los ángelos, que los sajones, que los vándalos, los visigodos, eh, bueno, los españoles se me van en este momento, como se les decía antiguamente, ostrogodos, los hunos, los cartaginenses, empieza todas las invasiones bárbaras también. Europa es lo que es hoy en día gracias también a las invasiones, eso de pueblos contra otros pueblos, reclamando tierras, también generando culturas, en fin. La Bretaña, los anglos, y las Galias, lo que hoy es Francia. Podemos ver cómo se van perfeccionando estos reinos. Acá hay reinos que verdaderamente también son más amables con el cristianismo que otros. Ya estamos subiendo al año 400, San Agustín, todo este compendio religioso. El Papa Leo Magno, uno de los grandes papas, por eso el Magno, su figura emerge en el occidente, inspira la actividad legislativa de la Casa Imperial. Eh, ya aquí hay como otro tiempo de paz también de la vida de la historia de la iglesia. Llega otra nueva herejía llamada el pelagianismo, que dice que uno mismo se salva por sus actos y la gracia, por su esfuerzo, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, digámoslo bien o no. San Agustín tiene que también hablar en contra de esta herejía, que es de Pelagio, por eso se llama el pelagianismo. Todas las herejías toman el nombre de los herejes que las dicen, el arrianismo, arrio, Pelagio, pelagianismo. Bueno, muchos pensarán, bueno, ¿y en qué se funda que la iglesia diga que esto no tiene la verdad, no tiene la razón? Pues en que también a lo largo de la historia de la iglesia uno ve que hay ideas objetivas que a pesar de que otros propongan otra cosa, como que no solo la gente lo sigue, la idea principal, sino que también que tiene como sustento en todo, sustento en la Sagrada Escritura, principalmente, sustento en algo que no hablábamos desde el principio, que es muy importante, en la tradición oral de los pueblos. Los pueblos todos muchas veces son lo que son y tienen lo que tienen por la tradición oral, por lo que se han ido expresando uno de otro, por lo que se ha ido diciendo por generaciones. Así también en la historia de la iglesia cabe mencionar esto. Lo que dijo Cristo, mucho de lo que dijo Cristo, o todo, quedó en la Sagrada Escritura, o porque se escuchó, o porque fue tradición oral que empezó a quedar escrita. Mucho después de Cristo, obviamente. El Evangelio de Marcos es del año 70 después de Cristo, estamos hablando de 40 años después de Cristo. Ya empezaron ellos a decir, esto hay que ponerlo por escrito porque si no se olvida. Pero todo eso fue tradición oral y así muchas cosas fueron tradiciones orales. Y pues un más si es fundamentado en la revelación de la Sagrada Escritura. Entonces, como que todo lo que vaya en contra de la Sagrada Escritura, de la revelación y la tradición oral, pues es considerado herejía. Además, porque pues, son doctrinas que en últimas no conllevan como nada bueno tampoco. El maniqueísmo de Manés, el persa Manés, habla como de una cantidad
de creencias que se compactan como un jugo de todo para ser una. Bueno, aquí tenemos a Nestorio, otro hereje antiguo, el monofisismo, hay muchas doctrinas nuevas que los mismos cristianos se van confundiendo, pero pues llegan estos filósofos y sabios que como que ponen el orden. El concilio de Éfeso, el apolinarismo de Calcedonia, vamos como volviendo a retomar lo que estábamos hablando, la Europa cristiana. Boecio, pues un gran filósofo también, que inspiró lo que en la filosofía será como el punto de toque para tantos pensamientos, lo que es la esencia, el ser, que hablarán muchos filósofos de ahí. Boecio empezó a hablar del ser, por ejemplo, el ente, eh, eso ya es de filosofía. Casiodoro, muchos personajes que van perfeccionando mm, la fe racional, ¿cierto? Que no es que la historia de la iglesia también habla de eso, no es una fe piadosa, dice arrodillar en un reclinatorio y ya, sino también una fe racional. Decir, hombre, ¿por qué creemos en Cristo? ¿Por qué? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? La fe se va racionalizando también para darse a entender otras culturas, porque como van llegando a otros lugares, no pueden ir meramente de la experiencia, deben fundamentar, basar y estructurar los contenidos de fe que ellos van a decir. Gregorio Magno, otro magno de los magnos papas, el Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Él, un hombre de una gran mentalidad, inteligentísimo, habló de todo, de las problemáticas sociales, también de las mentalidades. Empezó pues a construir físicamente también, pero también mmm, estructuralmente, epistemológicamente, la iglesia. Y santo también, los dos. El otro grande Magno, León Magno y Gregorio Magno, santos. Evangelización en Inglaterra, con el obispo de Canterbury, Agustín de Canterbury, que también es santo. San Agustín de Canterbury es quien inicia la evangelización en Inglaterra, que vivirá un proceso de cristianismo también y de santos durante tiempo, también persecuciones. Tomás Moro, por ejemplo, San Tomás Moro, mártir también del rey del entonces de Inglaterra. En este momento no me viene a la mente cómo se llama, después me vendrá, hasta que ya rompe, lo veremos más adelante, eso yo creo que hace parte ya de la historia moderna, con la iglesia, por este emperador, por el rey, perdón, Enrique VIII, y una historia que después hablaré. La evangelización en Germania, o sea, la Alemania, pues, Genaro de Caligari, sí, se van como, va expandiéndose así, por también la doctrina de muchos obispos que van y hablan y suenan muy llamativos, entonces se van adhiriendo a ellos. Yo creo que este tiempo también es muy enriquecedor, que también va creciendo el cristianismo a la par que van creciendo los imperios. Antes ya el imperio romano era un solo imperio, pero ya se va dividiendo, se va fracturando por cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, y ya se va dividiendo como en pequeños imperios, lo que ya después eran naciones. Entonces va creciendo como hermanitos la conformación de los pueblos ya con su autenticidad y unicidad y el cristianismo, que es algo muy bonito también de hablar de que no a veces fue a la fuerza, como se quiere hacer creer. Estos edictos que decíamos, el edicto de Milán, el edicto de Constantiniano, no es para imponer la fe, es para darle apertura. Eso hace que muchas culturas crezcan de la mano con la fe cristiana, ¿cierto? Con el modo y la idiosincrasia del cristianismo. Isidoro de Sevilla, otro gran santo y arzobispo de Sevilla, empieza pues a abordar. Cada uno de ellos habla algo de teología o filosofía, por eso queda en la historia. Estamos ya en el año 636, siglo VII. Vamos subiendo. Ya por estos siglos más o menos también se da un fuerte afianzamiento de la Sagrada Escritura. Ya los libros del canon de las Escrituras están conformados, los 73 libros que tenemos en la Sagrada Escritura.
Entonces eso también hace que los pueblos, como ya hay un manual, como digámoslo así, de vida, entonces por eso la fe también se compacta, porque hay cosas de qué aferrarse. Hasta que llegamos al periodo que llamamos de la cristiandad. Eh, este periodo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? ¿No? Desde la iglesia también lo puede hablar así, tiene lo bonito, pero también lo que no es tan bueno. La época de la cristiandad es prácticamente lo que ya ahorita vendremos a mirar, y es que el imperio, se dice, ya todos pensemos como los cristianos, y eso tampoco es provechoso, porque mucha gente se hará convencida más por la obligación que por el convencimiento, convicción de verdad. Entonces, una fe impuesta no sirve para nada. Por eso la cristiandad. De hecho, autores modernos hablan de ese periodo como con desprecio. La época de la cristiandad, como de que obligaron a ser cristianos a todos. Bueno, y esos, entre esos contra también hay pro. San Benito de Nurcia, empieza en el 500, alrededor del año 500, lo que se llamará la cultura monástica, es decir, la de los monasterios. Precisamente por eso, el imperio, los emperadores ya dicen, bueno, el cristianismo es como muy bueno, impongámoslo como religión del pueblo. Mucha gente vive un cristianismo de esa manera, pues subyugada, pues sin convicción. Llega el momento como de reinstalar, es decir, ¿quién de verdad quiere por libertad acertar y aceptar mejor la doctrina del cristianismo, de la iglesia? Entonces se retiran, se retiran como de esa vida y forman la vida monástica. En los campos, en las montañas, hacen sus monasterios y ahí viven unos cuantos hombres llamados monjes que trabajan, rezan, oran, laboran, atienden desde allá las necesidades del pueblo. El primero en iniciar eso fue San Benito y su hermana Santa Escolástica, los dos santos, la gran época del monasticismo, que ya después irá creciendo. Ya estamos, aquí se brincó para el 1300, el siglo XIV, con Santa Catalina de Siena y Santa Francisca. El monacato, la época monacal, que nace ahí en el siglo IV, V, sexto, no, sexto, perdón, llegará hasta hoy. Todavía hoy tenemos monasterios. Fue como una impresión, fue como un boom de la época retirarse para pensar muy bien las cosas, luego de toda esa carga histórica mental que había. Bueno, aquí tenemos algunas fotos como para ilustrar y entretener mmm, los templos. Pues, si hay algo que también hizo Constantino es crear templos, construir templos hermosos. Recuérdense que los cristianos celebraban o en catacumbas o en casas. Pues cuando fue la persecución pasaron de las casas a las catacumbas y a los cementerios, y ya con la paz constantiniana y con todo el proceso que se dio antes, pues ya se empezaron a construir los templos, las catedrales, las basílicas, los monasterios. Ahí tenemos el arte. También algo especial de esto es que la iglesia va muy unida al arte. La iglesia siempre ha apoyado el arte. De hecho, podremos decir que arte e iglesia son inseparables. Pues nada más ver los templos, nuestra catedral. El arte es fundamentalmente también religioso. Bueno, vamos ahora a los francos, lombardos. Esto es más como de la cultura francesa. Los reyes de Francia, hasta llegar a un rey de Francia. Bueno, aquí también como que empieza algo. Clodoveo, la conversión de Clodoveo, esposo de Clotilde. Ella es cristiana y lo mueve a él al cristianismo. Él por convicción se hace bautizar. Y más adelante un hijo de él, llamado Carlomagno. Carlomagno, Carlomagno, lo que se llamará la época también muy, muy inculturada de la fe cristiana, porque Carlomagno es como el punto de equilibrio, no es ni en contra de la iglesia, pero da mucha apertura, tampoco dice esta es la fe, no, da apertura, ¿cierto? Y da muchos bienes a la iglesia, mucha libertad, para que se desarrolle.
para que se desarrolle. Él ve y él asume la fe cristiana, obviamente, por eso lo hace. Carlomagno. Antes de Carlomagno sí miraba que está lo del iconoclasmo, es decir, la destrucción de las imágenes. Pues hablábamos del arte, pues el arte también entra en sus crisis. Muchos no les gustan las imágenes, empiezan a destruirlas, las imágenes religiosas. Y el Islam. Aquí es donde tenemos como un choque en la historia, porque el mundo islámico de Asia, de Irán, lo que el mundo persa, digámoslo así, la Arabia, el norte de África, también empezarán a querer invadir Europa para asentarse. Las invasiones de los musulmanes, los moros, también llamados los moros. Entonces, que van entrando, por ejemplo, por España, por el sur de España, que son hoy todas esas regiones muy arabeizadas, ¿cierto? Ustedes ven en imágenes, en fotos, en videos, ven que la cultura hispánica del sur presenta mucho de la cultura árabe. Entonces hay aquí una guerra, de verdad que sí, hay que reconocerlo, eh, unida pues a la fe y a lo político, para que no se invada la cultura europea de la cultura islámica. Eso pues la historia no lo ve y pues bueno, porque pues, imagínense que toda Europa hubiera sido islámica, nosotros hubiéramos sido tal vez musulmanes, ¿cierto? Con otra forma de pensar, otra forma de vivir. Entonces, ¿por qué pasarán esas cosas en la historia? Pues uno ni sabrá cómo discernir por qué, pero algo tendrá, ¿cierto? Como de sorprendente. Entonces, hay guerras y todo para defender los pueblos, además porque los pueblos también tienen su tradición, su enraizamiento. Que llegue otro pueblo tan diferente a tumbar otro, tampoco es que sea pues como muy conveniente. Hoy en día eso no nos gustaría, ¿cierto? Carlomagno, seguimos con el Carlomagno, estamos hablando ya del 780 y piquito, lo que llamamos el Renacimiento carolingio. El imperio de Carlomagno, pues Carlomagno, lo que hoy en día es Francia, la Lombardía, Burdeos, Lyon, Marsella, de Estrasburgo, Aquisgrán. De hecho, en estas grandes ciudades fue donde se empezó también a tener concilios de la iglesia, reuniones de la iglesia. Son verdaderamente ciudades importantísimas, además porque presentan pues una gran belleza, arquitectura y todo ello. Bueno, ahora vamos del periodo de 1294 al 1492, de la crisis de la cristiandad a la reforma. Algún autor decía que la historia es pendular, ¿cierto? No se queda en un solo punto. A veces allí, a veces acá, y vuelve otra vez. Entonces, así también fue la historia de la iglesia. A veces muy querida, muy aceptada, inclusive por los emperadores, a veces en crisis. Y sorprende que la iglesia, donde más tenía apoyo y aprobación, no tenía santos. Pero donde la iglesia más tenía crisis, ahí se había santos. Muy raro, ¿cierto? Tal vez el acomodarse genera como que nadie se esfuerce. Vamos a ver aquí el periodo del medioevo o renacimiento. La crisis del 1300. Entre el año 1000 y el 1300, la población de Europa había pasado de 23 millones de habitantes a 55 millones. Subió, pues, ¿cierto? Una sobrepoblación. Había progreso de agricultura. Este tiempo ya es el tiempo del feudalismo, los señores feudales, que eso es como el germen de lo que será el capitalismo actual. Y se da un desarrollo de las ciudades. Había una mentalidad de miedo, digámoslo así, entre los cristianos, por algunos movimientos y persecuciones, caída del clero regular y secular. En Italia murieron muchos religiosos y otros sobrevivieron en malas condiciones. La recuperación fue muy lenta como consecuencia de frente a las diversas necesidades pastorales, el descuido notable de la formación. Se ordenaron muchos sacerdotes, ya se había constituido, que venía desde la Didache, que dije que venía del siglo I, cómo se constituye la iglesia, sacerdotes, obispos, diáconos, todo eso. Entonces, creció el número de sacerdotes, se extrapoló la población, ya no se daba abasto, y pues no había formación.
sacerdotes no se formaban, solo eran ordenados para acompañar el pueblo. Y empezó a haber una alianza muy fuerte ahí con el feudalismo también. Se nos fue metiendo eso en la iglesia. El feudalismo, el tener propiedades y bienes y cosas así. Entonces eso hace que entre también en crisis. Por acá hay también, no lo veo como en este momento, pero hay epidemias, las grandes pestes que sucedieron en Europa, que acabaron también después con mucha población. Guerras, es decir, todo un contexto histórico también muy agitado. La cultura, se desarrolla una cultura en la cual prevalecen nuevos intereses, requieren cada vez más hombres expertos en derecho, claro, porque la tierra se empieza a dividir y esto entonces, ¿quién es el dueño de todo esto? ¿Y quién manda aquí? Y cómo que este de la noche a la mañana resultó siendo mi señor feudal. Entonces, ya es donde empieza también inclusive a generarse lo que es el derecho. Los grandes juristas, hay papas que son juristas, Inocencio, Gregorio, Bonifacio, Juan 20, 20 no debe ser 23, está mal escrito, Juan 20, debe ser, el 23 es el de hace 70 años. Bueno, un incremento también pues como de la necesidad de formarse. El tiempo del medioevo, podemos decir, es el tiempo en el que la iglesia ya pasa del anuncio, de del ir por todo el mundo anunciando, a asentarse en la base académica. El tiempo del medioevo es el tiempo de las universidades, el tiempo en que se crean los institutos para la formación, se forma el clero, se forman los laicos seculares. Podríamos decir que la iglesia también ahí entra a formar parte del inicio de algo tan grande como la formación de la humanidad. De hecho, la iglesia es la que empieza a crear universidades, colegios, escuelas, para formar a la gente. Entonces, también tenemos que agradecer en parte que en este momento se haya abierto como ese deseo de quererse formar. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que además que está en todas las universidades, es la época también de Santo Tomás de Aquino, año 1300, 1200, perdón, siglo 1200. La Suma Teológica en la que San Agustín habla, Santo Tomás, perdón, habla de todo, de la política, de la filosofía, del arte inclusive, de la cultura. De ahí beben muchos estudiosos. Pedro Lombardo, otro de los grandes pensadores. Viene el nominalismo de Guillermo de Ockham. Ya empieza a gestarse inclusive una cultura filosófica. Los reyes también pues, se muestran como favorables a los estudios. Pedro de Morrone, Latino, Malabranca. Muchas personas que pasan pues como por la mente de uno, algo tendrían que decir en ese entonces, algo ayudaron a discernir en aquel momento. Los papas, Celestino V de la literatura, Agustín de Fiore, Justino de Fiore, Bonifacio VIII, papas y tantos otros que empezaron a profundizar más en la fe y a dejar estudiar. Guillermo de Ockham y Duns Scoto, dos grandes pensadores. El ambiente intelectual había cambiado a la propuesta de conciliación de la teología con la filosofía aristotélica realizada por Tomás de Aquino. Se había opuesto Duns Scoto y luego Guillermo de Ockham, generando otro foco de división que sería el determinismo. Bueno, empiezan a haber también corrientes filosóficas diversas, ¿cierto? Ya vemos los ismos, el nominalismo, el estructuralismo, el modernismo, todos los pensamientos clave ahí. El cónclave de 1378, un cónclave es la reunión de todos los cardenales del mundo para elegir al papa. Miren lo que decían, lo queremos romano o al menos italiano. De hecho, en un 70% de los papas fueron italianos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muy aliado pues, a toda esa mentalidad romana que fue quedando después del imperio. Ya después se van abriendo a otros modos de elección. Los papas de la casa de Osniri, Pietro, Benedicto III, Celestino III, Nicolás, 266 papas lleva hoy la iglesia, ¿cierto? Eso también es un signo, ¿cierto? Desde Pedro,
Pedro en el siglo I, años 60 después de Cristo, hasta Francisco hoy, 2022, 23, no se ha roto la línea. En una línea indefinida de papas, con muchas clases y temperamentos, con muchos pecados, unos inclusive muy malos, pero el papado se sostuvo. El cisma. Comienzo del pontificado del Papa Urbano VI. El día 9 de abril, los 12 cardenales quedaron en Roma, prueban la entronización del Papa recién elegido, aunque varios de ellos se niegan a salir de sus casas por temor a las turbas. Es lo que se llamará el cisma de Aviñón, donde hubo 3 papas. 2 en Roma, 1 en Aviñón y creo que otro en España. 4 papas, perdón, de los 4 papas. ¿Por qué? Porque hubo una división dentro de la misma iglesia. Ya hubo una división dentro de la misma iglesia de poderes y de pensamientos. Cada vez más se van dividiendo los reinos, ya se va acabando un poco el imperio y empiezan los reinos y también la iglesia empieza a nombrar pues, también su gobierno en cada gobierno, ¿cierto? Los franceses, los españoles, los italianos. Los concilios también ayudan a eso, al orden de la iglesia, junto con el poder estatal. El poder estatal crece a veces muy unido también al poder de la iglesia. Concilios, Alejandro V, el concilio de Constanza, quién sabe qué herejía más dirían ahí, entonces se reúnen otra vez a hacer un concilio. Segismundo de Luxemburgo, las negociaciones de Morela. Bueno, también hay que recordar que la iglesia sirvió también para, inclusive a veces, hacer alianzas políticas de reinos o restablecer la paz entre los reinos. A veces muy bien, a veces no. A veces le hacían caso, a veces no. A veces generaba bienes con estas intromisiones, a veces no. Como todo, ¿cierto? Porque también la iglesia es un contenido de personas y las personas se equivocan también. El impacto cultural y el impacto religioso hasta llegar a la Reforma Protestante en el año 1517, el 31 de octubre, ¿cierto? Con la fijación de 95 tesis en la entrada de la Catedral de Wittenberg. Lutero se cansó de muchas cosas de la iglesia. Unas cosas se le justifican, otras no. ¿Qué pasó? Empezó a haber como un deseo de poder en la iglesia, un deseo de adquirir muchos bienes. Lutero es un sacerdote, católico obviamente, pero se va en contra de la misma iglesia. Pega 95 tesis redactadas por él en las que él explica por qué se separa de la iglesia y forma rancho aparte, digámoslo así. Entonces, entre esas están cuestiones jurídicas, sociales, teológicas también. Y lo de las indulgencias que le chocó tanto a Lutero, ¿cierto? ¿Qué fue lo de las indulgencias? Para construir, para construir el Papa Julio la Basílica de Roma, la Basílica de San Pedro que tenemos hoy actualmente, hermosísima, pues se creó este sistema de indulgencias, y es que la moneda cae al suelo y el alma se eleva a Dios. Eso pues obviamente desde la teología no es así tampoco. Y pues en ese entonces los que San Agustín, Lutero se fue en contra de esto con certeza, porque verdad no es así, pero pues eso es algo que lo mueve más fuertemente a ir en contra. Eso se decía porque había un desconocimiento, intereses políticos y económicos, ya lo hemos dicho. Entonces ahí es donde hay el gran cisma, la reforma, una gran división. Martín Lutero es alemán, de la iglesia de Alemania era una iglesia muy compacta con Roma, se divide. Monje agustino atizó con sus tesis un debate teórico como hubo tantos en el pasado. Por ello vale preguntar por qué ese en particular tuvo un impacto sismático. Y bueno, se le unen a él varios. Juan Wycliffe, 1320-1384, Jan Hus y Ulrico Zwinglio. Ellos se le unen a Lutero, pero después se dividen de él. Eso hay una pelea ahí, porque
están a veces a favor de cosas de él, a veces no. Martín Lutero es procesado, obviamente, por los cardenales y todo, encerrado en una torre. Mm, Muchas vicisitudes generó pues la reforma luterana, lo que ya se llama luteranismo. Entonces ya la gran madre iglesia sufre una división, el luteranismo. Le crece como un apéndice, pero que va en contra de ella con Martín Lutero. Además, esa es la época también de la revolución humanista y renacentista. Entonces, es fijarnos ya más que en los templos, en los edificios bonitos, en toda la teología, ahora ya más en el hombre, en el ser humano. Nacerán nuevas herejías, obviamente, y empezará también la revolución científica emprendida por Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Hay que saber que Nicolás Copérnico es sacerdote y Galileo Galilei también religioso. No es que la iglesia los haya callado, ¿cierto? No, no hablen nada de eso, no, sino que tal vez ellos lo estaban haciendo muy frenéticamente, entonces la iglesia les dio pues como una norma, ¿cierto? No hablen de eso tan frenéticamente, ¿verdad? Porque hay que entender el contexto, ¿cierto? Venimos de un contexto diferente, por eso no podemos juzgar los acontecimientos del pasado como lo vemos hoy, porque eso es anacronismo, no, no, se juzgan a la luz de la mirada del entonces. Entonces había un miedo, recuérdense todo lo que sufrió la iglesia para estabilizarse, y ya que está estable, pues decir una cosa que puede ser verdad de manera tan fuerte puede generar una cantidad de contradicciones y de problemas. Obviamente Galileo Galilei pues propuso la teoría heliocéntrica y sabemos que es verdad. En aquel entonces había un miedo de que eso se supiera. Kepler, la revolución política, pues también hay una mentalidad que va más allá de lo físico, ya vamos a lo político, Nicolás Maquiavelo, la revolución del manierismo, expediciones marítimas, empieza el invento de la imprenta y de la pólvora, esos son inventos muy grandes, así como lo es hoy el Internet, en aquel entonces las expediciones marítimas para conquistar, ya estamos casi al inicio de la época de la conquista, entonces las expediciones y la imprenta, pues para producir libros, si ya tenemos formación filosófica, teológica, política, cultural, económica, pues pongamos a producir eso, pongamos eso en la hoja, para que mucha gente se empiece también a, a formar. El mercantilismo, la revolución mercantilista, pues se crean cada vez más cosas industriales y todo. La revolución industrial vendrá después, pero pues ya hay algo de industria, ya hay algo de comercio. Entonces todo eso influye en los paradigmas de la iglesia. Jan Wycliffe, cada uno de ellos dice cosas muy diferentes. Wycliffe, Zwinglio, Lutero. Ese es llamado el cisma de Lutero. Después de este cisma, la iglesia se pregunta, ¿ahora qué vamos a hacer? Se nos está desmoronando todo. Este hombre salió con estas cosas. Entonces llega lo que en la iglesia será el Concilio de Trento, que es una respuesta a todo lo que dijo eh, Lutero en contra de la iglesia. Ese concilio citado por el Papa Urbano VI, Concilio de Trento. También pues, que expuso doctrina sobre la liturgia de la iglesia, la Eucaristía y todo. Las condenas o anatemas, es decir, excomulgados de la iglesia, todos estos, Martín Lutero, Jan Hus, Wycliffe, excomulgados, es decir, expulsados de la iglesia. Y ahí es donde ya empieza a hablarse de la iglesia. El apelativo de cristianos empezó con los primeros cristianos, no con los apóstoles. Después de la muerte de los apóstoles, en el siglo, nos retrocedimos un poco al siglo I, segundo, los cristianos no eran llamados cristianos, sino los seguidores de Cristo, o los seguidores de un tal Jesús, o los hermanos, también se les llamaba. Por allá, en el siglo segundo, ya se empiezan a llamar cristianos. Y
El término iglesia, ya volvemos, es, digámoslo así, como intermediario, está en el siglo apenas tercero, perdón, el siglo XIV, XV, iglesia. De ahí viene también esto de la extra eclesia nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Pues ya sabemos por el concilio de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, ¿sí? El Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI hablan de las semillas del verbo. Es decir, en otras culturas, en otras religiones también hay semillas de la verdad de Dios, que Dios también acepta. Jan Hus, bueno. Hablar de la reforma es hablar de una historia triste de la iglesia, de la historia de la iglesia. Martín Lutero, pues, hizo bien, pero a la vez no tan bien. De verdad tuvo que denunciar muchas cosas, las tenía que denunciar, pero tal vez no fue la manera. En esta época, esa es la época de San Francisco de Asís, que es el otro revolucionario. Es otra forma de revolucionar la iglesia. San Francisco de Asís revoluciona la iglesia no con tesis, ni yéndose en contra de ella, sino con su propia vida, con su testimonio de pobreza, de caridad, de sencillez, de humildad, de abandono en Dios. Ese es el llamado gran reformador, San Francisco, porque él también le tocó vivir toda esa etapa oscura del poder de la iglesia, aliada al gobierno y el lujo y todo eso. Entonces él mismo dice, no, este es tiempo de sí hacer una reforma, pero desde la vida, como siempre debe ser. La reforma no es tirando piedra y nada de eso, sino desde la vida. Y Lutero también no solo va en contra de muchas estructuras, de la estructura de la iglesia, digamos en un ámbito social, sino también teológico. Habla de la gracia otra vez. Gracia. Dice que Dios prácticamente como que se olvida del hombre, como que se olvida, es decir, como que no hay una mediación entre Dios y el hombre. Bueno, pero esto ya es teología. Cosa que tendrá que responder también la iglesia en este concilio, para desmitificar muchas cosas, para ayudar a la conciencia de las personas que han querido asumir una respuesta de fe cristiana. Hay una excomunión para Lutero de parte del decreto romano pontificio. Eso pues, la excomunión todavía sigue, ¿cierto? Pero pues no del modo que era antes. Por eso les digo, no se juzga, no se puede juzgar hoy como se juzgaba en el pasado. Melanchthon, la familia de Martín Lutero, la guerra del campesinado, bueno. También cuando una persona hace, en un momento de la historia tiene un planteamiento nuevo, eso es fruto muchas veces de la historia de la persona. Por ejemplo, se ven los filósofos, el pensamiento, las propuestas de los filósofos, eso es fruto de un pensamiento de la historia. Es fruto de una historia que vivió esa persona. Por eso tampoco se puede como juzgar así de primeras. Habría que conocer toda la historicidad que lleva a una persona a hacer lo que hace, decir lo que dice. El Concilio de Trento, pues, da un espacio de tranquilidad después de lo de Lutero. Lutero y sus seguidores siguen con su doctrina. La iglesia sigue tranquila defendiendo lo de ella. Ese fue un gran cisma, el cisma de Lutero. Entonces, prácticamente, la iglesia que tenía cobijada con su fe a toda Europa ya se está dividiendo. Ya se empezó a dividir por Alemania. Alemania ya se empezó a dividir. Además de algo que no les dije antes y se me había pasado, es importante también reconocerlo. Por allá en el año, por allá en el siglo tercero también, cuarto, vayámonos como hasta allá si se acuerdan, hubo una discusión fuerte entre las dos iglesias de Constantinopla, lo que les decía antes, Constantinopla y Roma, los dos bastiones de todo, de la fe, de la política. En Roma, pues los papas, en Constantinopla, Constantino con la paz constantiniana, pero a nivel teológico hubo una fractura entre las dos, entre la iglesia que cobijaba estas dos ¿cómo llamamos? Imperios.
Oriente y Occidente, Occidente Roma, Oriente Constantinopla, por una cosita en el credo que hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dice desde el cristianismo que procede del Padre y del Hijo. Es decir, no es un invento como más, como un personaje más que sale ahí, que une al Padre y al Hijo. Eso es teología, doctrina trinitaria. En cambio, eso lo decía Occidente, Roma, y Oriente decía que no, que era de otra manera, que el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Eso es una discusión teológica, pues que no viene al caso, pero históricamente eso desembocó en el cisma de Oriente, que se dividió. De ahí es donde nace la Iglesia ortodoxa, que de hecho existe y es muy fuerte en los países de Oriente, en toda esa región turca, griega, todo lo que hablábamos antes con San Pablo. Turquía, Grecia, Macedonia, Chipre, parte inclusive de Asia, de Israel, eh, Rusia, lo que ya después Rusia, toda esa doctrina ortodoxa, fruto de esa división, por esa palabrita del cisma de Oriente que dividió la iglesia. Ya llevamos dos divisiones, el cisma de Oriente, en el año 300, me había olvidado mencionarlo, y el cisma ahora con Lutero, el cisma luterano. Llegará después, muchos siglos, muchos años después, el otro gran cisma que dividirá la iglesia en el norte con la división de la iglesia anglicana. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí para no cansarlos y para ya después de hablar de lo otro que pueda estar contenido en la otra historia. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Sí, ya puedes dejar de compartir. Padre Alejandro. Bueno, sí, muchas gracias por esta conferencia tan enriquecedora para la historia. Las preguntas que tengan las pueden ir realizando ya sea por aquí por el chat de mí o por el chat de Facebook. Antes de, si hay una pregunta, yo sí tengo una. Me perdonan, les di mal la fecha del cisma de Oriente. El cisma de Oriente se desarrolló en el 1054. Es decir, casi 400 años antes, 500 del cisma de Lutero, el gran cisma de Oriente. Bueno, ahora sí, la pregunta. ¿Por qué el éxito de la Iglesia Católica en Occidente y no en Oriente? Sabiendo que el cristianismo tiene tanto éxito en este hemisferio, pero que al otro hemisferio del mundo y allá no tuvo ese auge. ¿Sí? Acá. Sí, evidentemente, pues Europa es más jovencita que Asia, digamos así, muchas cosas, culturalmente, políticamente, religiosamente. En Asia ya había, en el Oriente, ya habían muchas religiones y culturas muy establecidas, muy fundamentadas. Entonces, por ello, pues, decir que va a venir esta fe, que es relativamente nueva para ellos, y va a imbuir estas otras comunidades que ya están muy formadas, muy enraizadas, muy difícil. Pues, ya en Asia existía en la religión islámica, podríamos decir, puede ser tan antigua como la judía, y obviamente mucho más antigua que la cristiana, ¿cierto? Todas estas doctrinas, inclusive del Oriente, del lejano Oriente asiático, el confucianismo, todo eso también, eso ya está muy enraizado. Y la iglesia no se va por allá hasta, sino, como lo iremos a ver después, ojalá algún día, con San Francisco Javier, que es de los misioneros que evangelizan Japón, China, India. Eso lo viene a hacer el 1700,
1600, 1700, ya muy lejos, ¿cierto? Entonces sí, la cultura oriental es un poco más férrea en cuanto a su determinación y en cuanto a su formación tradicional y ancestral. En cambio la Europa empezó a formarse, a madurar con la fe de mano. Y pues ya sabemos que Europa después de la conquista, ya estábamos casi a punto de hablar de la conquista, de todos estos pueblos de América, del norte y del sur, entonces también se va fundando, se va impregnando de lo que Europa también tiene, la fe cristiana. Entonces esa puede ser una respuesta. Sí, otra pregunta por acá de José Cárdenas. Dice, ¿por qué unos reinos aceptaban al cristianismo y otros no? Eso es, que fue bien curioso que tú mencionaste un poco sobre eso. Hablaste que, por ejemplo, en Europa hubo unos reinos que sí aceptaban el cristianismo, más otros no. ¿A qué se debía eso? Sí, sí, claro. También nace de la cultura, ¿cierto? Nace de la cultura. Hay reinos, pues, que pocos se interesaron al principio también por la fe, hasta lo vieron como un estorbo, ¿cierto? Eh, a veces iba en contra de las mentalidades también territorialistas que había, de poder y todo, porque como el cristianismo va desarrollando doctrinas morales también, obviamente, lo moral a veces choca en muchos modos de pensar. Entonces más bien los alejaban. Y también pues el cristianismo, en parte veo yo que muchos cristianos no se dieron como a la tarea, sobre todo en esa época que les decía que hubo como un relajamiento, se centralizó más la iglesia, fue como con el poder. No hubo misión, no hubo misión. Entonces no había ni de parte y parte, unos no aceptaban y pues tampoco hubo un interés por ir a evangelizar a otras tierras. Es también como todo el golpe que se le da a San Pablo. ¿Recuerdan cuando hablé de San Pablo al inicio? La vida de San Pablo fue evangelizar, salir de la tierra de él, visitar otros continentes, otras ciudades, a llevar la palabra, a llevar la fe cristiana. Ya hubo un tiempo en la iglesia, antes del tiempo de la reforma, se durmió y estaban estableciéndose los estados y todo, y no hubo como interés tampoco ni de iglesia ni de los estados. Bueno, sí, por cuestiones morales, por cuestiones antropológicas, ¿cierto? Sobre todo los pueblos del norte de Europa estaban muy imbuidos por los vikingos y todo eso, por esta cultura vikinga. También tenían un politeísmo, ¿cierto? Una cultura mercantilista, también una cultura fuertemente colonizadora, ¿cierto? Con mucha fuerza. Y acuérdense, pues, que al que le gusta colonizar no le gusta ser colonizado, mucho menos ideológicamente ni religiosamente. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta para no extendernos mucho más. De Camilo Campo dice, ¿de dónde nace el uso de las imágenes en los templos católicos? Bueno, el uso de las imágenes nació como catequesis, ¿cierto? Y los vitrales. Dicen que primero fueron los vitrales que las imágenes. El ideal era enseñar la fe. ¿Y cómo se enseñaba la fe? A través de la imagen. La imagen en el ser humano es eminentemente educativa. De hecho, una imagen vale más que 1000 palabras. Uno aprende más por imágenes que por palabras. Hasta es más entretenido. Entonces nace cómo plasmar, por ejemplo, cómo darle a entender especialmente a aquellos. Las imágenes vienen más como de la época del medioevo, se junta con el arte, pero también mucho en la conquista. Para evangelizar a muchos pueblos indígenas, pues se traían imágenes o vitrales, por ejemplo, explicando el nacimiento de Cristo. Entonces ellos se emocionaban y se aturdían de ver que esas figuras, todas esas escenas de la muerte, de la crucifixión. Entonces fue catequético, más bien, en un principio, la cuestión de las imágenes. Eso fue quedando en la iglesia. Hubo un tiempo de llamarle el iconoclasmo, iconoclastas, que eran los perseguidores de eso, de las imágenes. Quemaron muchas imágenes, porque se fueron a otro extremo a decir eso no, de ahí no viene la fe de una imagen, y es verdad una imagen, y quita ni la fe. Pero pues sí es representación real. Hasta hoy tenemos grandes imágenes muy bellas en los templos.
Ahí también fue expresión del arte humanista, del arte románico, este arte que quiere plasmar la belleza en el hombre, en la mujer, como también lo veremos después. La época de la ilustración y todo eso, quiere manifestar la belleza en la escultura, por ejemplo. Tenemos el David, el vinagre y todo eso. Es ¿cómo decirlo? Un canto, digámoslo así, una gloria a lo que es el hombre queriéndolo plasmar. Y de eso también se valió la iglesia, para hacer catequesis y para impregnar también de belleza los lugares santos, los lugares sagrados y destinados para el culto. Hoy en día, pues, las iglesias tienen ahí sus imágenes y no se pueden distinguir, porque inclusive muchas son antiguas, datan de 100 años. Aquí en el templo, en la parroquia, hay imágenes que tienen más de 100 años, ¿cierto? Son fruto del trabajo de todo el pueblo, inclusive. Ahí también está la idiosincrasia del pueblo, ahí también está el trabajo, el esfuerzo, el gusto. Si no le quitaran las imágenes a la gente, pues la gente sufriría mucho, porque también antropológicamente el ser humano necesita una imagen, Para eso los celulares tienen cámara, antropológicamente necesitamos tener imágenes. Entonces, por ahí también se valió la iglesia de eso. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar la conferencia, dos anuncios. El primero es que próximamente en Villa María Caldas se va a llevar a cabo lo que es la cátedra de historia de Villa María. Entonces, para que de pronto si le interesa a Padre Alejandro participar en ella, bienvenido. Claro, claro, el ideal es trascender en la búsqueda de la historia, hasta que ya lleguemos a nuestra propia historia. Es muy lindo ver cómo esta historia también nos toca a nosotros. No podrá decir, sí, es historia de la iglesia, por allá Europa, después hablemos, no. Esta historia también nuestra, y ahí viene todo este caudal de cultura y de fe. Nuestros antepasados antioqueños pues, también trajeron esa fe. Ya pues por cuestiones humanas, actuales, de libertad, pues vienen otras cosas, pero es bonito conocer toda esta cultura y esta raíz, y más unida a un pueblo también que tiene su historia. Para poder comprender todo lo que pasa entre nosotros hay que conocer nuestra propia historia. Y la segunda es que para el 29 de marzo tendremos nuestra próxima conferencia que va a estar a cargo de el historiador Jorge Meléndez, un historiador de Ocaña, que nos va a hablar un poco sobre su tesis de un clérigo cuyo nombre se llama Segundino Jacome. Según este historiador, este podía haber sido hijo de Bolívar. Entonces, invitados para esta segunda conferencia que va a ser titulada Apuntes sobre la paternidad del sacerdote Segundino Jacome. Entonces, para que lo tengan en cuenta y estén presentes ahí, esa próxima conferencia que va a ser para el 29 de marzo de este año. Entonces, sí, no siendo más, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Padre Alejandro, por esta conferencia tan enriquecedora y tan interesante. Esperamos una segunda parte de lo que el ideal es tener una segunda parte para hablar de otros temas. Falta hablar de las cruzadas, por ejemplo. Yo también sé que es un tema que les interesa. ¿Sí? Ha habido muchas cosas, pero entonces falta el tema de las cruzadas, falta ya ver lo que viene después del cisma, de la reforma, bueno, hasta llegar a Manizales, que es lo que más nos importa. Exacto. Villa María. Pero pues entonces con tiempo, también para que vayamos descansando de los temas que no se vuelvan así tan juntos, y a veces también puede cargar así. Pero de todas formas estoy a la disposición de ustedes. De todas formas, si tienen más preguntas, ustedes se las pueden presentar a ellos y ya después, en otro momento, también podemos dar espacio para responder preguntas. Si quieren, después se abre un espacio, inclusive dentro de este mismo grupo, para preguntas, meramente para preguntas, ¿cierto? De todas formas,
gracias a todos ustedes, ilustrísimos, todos son ilustres porque quieren ir más allá de lo que la gente, pues, como normalmente quiere saber, quieren formarse más, quieren aprender más. Y bueno, espero nos sigamos acompañando en este y muchas otras oportunidades. Bueno, feliz noche para todos. Hasta la próxima.